Estos son los santos varones, amigos de Dios, insignes en la predicación de la verdad divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy la fiesta de los santos hermanos Cirilo, monje, y Metodio, obispo, misioneros oriundos de la Iglesia bizantina. En el siglo IX, en tiempos difíciles del gran cisma del Oriente cristiano, evangelizaron a los pueblos eslavos, Bulgaria, Rumanía, los Balcanes, Polonia y Rusia. Para predicar la fe cristiana crearon signos propios para traducir los libros sagrados del griego a la lengua eslava. En un viaje a Roma, Cirilo enfermó y, habiendo profesado como monje, descansó en el Señor tal día como hoy del año 869. Metodio murió en Moravia, actual Chequia, el 6 de abril del 885. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que quieres borrar nuestras culpas, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que quieres crear en nosotros un corazón puro, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que nos quieres devolver la alegría de la salvación, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos acoger en nuestros corazones las palabras de tu enseñanza y haz de nosotros un pueblo concorde en la fe verdadera y en su recta confesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo y Bernabé dijeron a los judíos: teníamos que anunciaros primero a vosotros la palabra de Dios, pero como la rechazáis y no os consideráis dignos de la vida eterna, sabed que nos dedicamos a los gentiles. Así nos lo ha mandado el Señor. Yo te he puesto como luz de los gentiles, para que lleves la salvación hasta el confín de la tierra. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y alababan la palabra del Señor, y creyeron los que estaban destinados a la vida eterna. La palabra del Señor se iba difundiendo por toda la región. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Id al mundo entero y proclamad el Evangelio. El Señor me ha enviado, aleluya, el Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía: la mies es abundante, los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies.
Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero paz a esta casa, y si hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz, y si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que hay en ella y decidles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta fiesta de patronos de Europa, que son, entre otros, Cirilo y Metodio. Cirilo, monje, aunque fue monje al final de su vida prácticamente, pero monje, y que murió relativamente joven, y Metodio, que llegó a ser obispo y obispo de los eslavos. Dos hermanos, los dos de lo que hoy sería la ortodoxia, pero en aquellos tiempos eran católicos, y que tanto por parte del patriarcado de Constantinopla como por parte del Papa son enviados a la evangelización de los pueblos eslavos. No que no hubieran ya algunos cristianos, habían cristianos eslavos, habían algunos alemanes y otros que habían ido a evangelizar a esa zona. Pero hemos de pensar que los pueblos eslavos culturalmente eran muy pobres, tan pobres que no tenían ni escritura. Serán Cirilo y Metodio los que inventarán la escritura, crearán la escritura de los pueblos eslavos, o que sería el paleoeslavo, o sea, el eslavo antiguo. Primero traducirán la Biblia, después el breviario, después los libros litúrgicos, de forma que todavía hoy se usa en algunos lugares esta misa paleoeslava que tradujeron Cirilo y Metodio. Con estas armas y con una nueva escritura y con nuevos caracteres para poder expresar lo que era la lengua eslava. La ventaja que tenían es que ellos eran, sí, griegos, o sea, eran de Constantinopla, pero Constantinopla en ese momento era, para entendernos, griega, y eran hermanos de una gran cultura, pero también por parte de madres sabían el eslavo, y eso hace que tengan mucha facilidad, además de que eran gente muy culta a nivel de idiomas, sabían bastantes idiomas, y eso hace que pues se metan de lleno con el eslavo y empiece esa gran evangelización que llegará a lo que hoy es Chequia, Eslovaquia y hasta Rusia y todos los países que hay por en medio de habla eslava. Como es lógico, es el principio de la evangelización o la segunda fase de la evangelización. Hubo una primera evangelización relativamente pequeña y ellos van creando nuevas diócesis, sobre todo Metodio como obispo, que nos recuerda un poco a San Pablo, que va, por eso esa primera lectura, va a los pueblos paganos y nos recuerda el Evangelio en donde Jesús envía de dos en dos. Aquí tenemos Cirilo y Metodio que van a evangelizar aquellos pueblos donde ha de ir Cristo, y en los pueblos eslavos entró Cristo en ese siglo IX, que es un siglo de gran evangelización, aunque estamos en esa Edad Media que dicen tan oscura y tan complicada, y que en parte lo era, pero a la vez de gente cristiana como estos cristianos de verdad y que supieron evangelizar, y como ellos tantos. Para nosotros son un modelo en momentos difíciles, saben insertarse en la propia cultura de aquellos. Bueno, de hecho ellos consiguieron que el eslavo fuera la cuarta lengua litúrgica que se aprobaba en el mundo, siendo las primeras el griego y el latín, aunque también
después hubo el copto y después hubo también el siríaco y otras, pero consiguieron que el eslavo y el paleoslavo, que diríamos hoy, pues fuese lengua litúrgica y los pueblos pudiesen celebrar y entender y leer la escritura en su propio idioma. Muchas veces dicen, no, esto es a raíz del protestantismo del siglo XVI. Dices, no, esto ya existía de siempre en la Iglesia, solo que fueron perdiendo las lenguas. Y hoy los que usan el paleoslavo, pues solo lo entienden los sacerdotes que rezan con paleoslavo. Y ya ha cambiado, y de hecho hay muchas lenguas eslavas. Y cada uno celebra hoy en día, la mayoría, excepto los más tradicionalistas, que usan ese paleoslavo. Los demás usan ya el eslavo moderno de cada país. Para nosotros son patronos porque es para Europa, y así lo quiso Juan Pablo II, un eslavo que debían muchísimo buena parte de Europa, la Europa que para nosotros es un poco más desconocida, esa Europa eslava, pero que es parte de Europa y que fue evangelizada ya en este primer milenio y que es importante también para la Iglesia. Todos somos importantes para la Iglesia, pero ellos para hacer entender que es una parte fundamental también de Europa, los pueblos eslavos, de los que hemos tenido este gran Papa Juan Pablo II, pero que han tenido también enormes santos durante la historia. Gente que sabe evangelizar, sabe meterse en la propia cultura del lugar, sabe dignificar unos pueblos que eran considerados totalmente bárbaros y que no servían para nada, aparentemente para muchos, e hicieron de ellos grandes pueblos, pueblos que pasaron a ser cristianos y parte de nuestra Europa. Esa Europa que es cristiana en esencia, o debería serlo, y que hoy se va perdiendo. Y como decía Juan Pablo II, ese eslavo que decía, Europa vuelve a ser tú misma, vuelve a tus raíces, y las raíces de la auténtica Europa están en Cristo. Europa, la gran evangelizada y evangelizadora, que ahora pierde esta evangelización por culpa en el fondo de tantos y tantos cristianos que se han dejado seducir por el mundo y abandonar a Dios. A nosotros nos toca ser testigos fieles de Cristo para que continúe la fe en esta vieja Europa, para que no se pierda el gran don que Dios da de la salvación a todos los pueblos. En esta fiesta de los santos Cirilo y Metodio oremos al Señor nuestro Dios, por la unión de las iglesias de Oriente y Occidente, que en su día reconocieron y alentaron el esfuerzo de los dos misioneros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la libertad y la fe de los pueblos eslavos que agradecen a Dios el gran legado que dejaron los dos hermanos misioneros, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos en el mundo carecen de acceso a la educación y por lo tanto no tienen posibilidades de un desarrollo humano pleno, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los que se esfuerzan por adaptar el mensaje evangélico a las diversas culturas, en el espíritu de Cristo y de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y escucha, Señor, la oración de tu Iglesia, que los santos Cirilo y Metodio te recomiendan, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. En tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, los dones que presentamos a tu majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio. Haz que se conviertan en signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en ferviente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque eres glorificado en la asamblea de los santos y al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Tú nos ofreces el ejemplo de su vida, la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que animados por tan abundantes testigos cubramos sin desfallecer la carrera que nos corresponde y alcancemos con ellos la corona de gloria que no se marchita. Por Cristo Señor nuestro, por eso con los ángeles y los arcángeles y con la variada asamblea de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Antonio Badell y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita, San Cirilo y Metodio y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con una palabra tuya bastará. Los discípulos se fueron a predicar el Evangelio y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Sin miedo al oído.
Oh Dios, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan y un mismo espíritu, y herederos del convite eterno, concédenos con bondad en las fiestas de los santos Cirilo y Metodio que la multitud de tus hijos, perseverando en la misma fe, construya unánime el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.